El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. Párrafos 1 y 2. Pregunta: ¿en qué sentido nos parecemos los cristianos a cierto rascacielos de Tokio? La persona que sirve a Jehová debe mantener el equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad. Por un lado, tiene que ser firme e inamovible cuando se trata de apoyar las normas y las leyes de Jehová. Tiene que estar lista para obedecer a Dios y no violar nunca sus principios. Por otro lado, tiene que ser razonable, es decir, flexible siempre que sea posible o incluso necesario. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué leyes nos da Jehová en Hechos 15, 28 y 29? Indicó que debemos: 1. Rechazar la idolatría y adorar solo a Jehová. 2. Respetar la sangre como algo sagrado. Y 3. Cumplir fielmente las altas normas de moralidad sexual que están en la Biblia. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué implica darle a Jehová devoción exclusiva? Él les mandó a los israelitas que le dieran devoción exclusiva. Deuteronomio 5, 6 a 10. Y cuando Jesús fue tentado por el diablo, dejó claro que debemos adorar solo a Jehová. Mateo 4, 8 a 10. Por eso no veneramos imágenes religiosas. Tampoco idolatramos a ningún ser humano. No tratamos como si fueran dioses a los líderes religiosos, a los políticos o a las estrellas del deporte y del entretenimiento. Párrafo 5. Pregunta: ¿por qué respetamos la vida y la sangre como algo sagrado? Porque Jehová dice que la sangre representa la vida, y la vida es un precioso regalo de parte de Él. Levítico 17:14. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué medidas nos ayudarán a obedecer las altas normas morales de Jehová? El apóstol Pablo nos da este consejo: den muerte a los miembros de su cuerpo. Con esta frase tan impactante, nos anima a actuar con firmeza para eliminar nuestros malos deseos. Por ejemplo, evitamos mirar o hacer cualquier cosa que pudiera llevarnos a la inmoralidad sexual. Colosenses 3:5. Párrafo 7. Pregunta: ¿a qué deberíamos estar decididos y por qué? Queremos hacer todo lo posible por agradar a Jehová y tener la misma actitud del salmista que dijo: estoy decidido a obedecer tus normas todo el tiempo, hasta el final. Salmo 119, 112. Claro, sabemos que Satanás intentará debilitar nuestra determinación de mantenernos firmes. Párrafo 8. Pregunta: ¿con qué objetivo utiliza Satanás la persecución? Para debilitar nuestra determinación, Satanás nos ataca de manera física y emocional. Su objetivo es devorarnos, es decir, destruir nuestra amistad con Jehová. Párrafo 9. Explique con un ejemplo por qué debemos estar en guardia ante las presiones más sutiles. Veamos el ejemplo de Bob, que estaba hospitalizado porque le iban a hacer una operación de cirugía mayor. Él les dijo a los médicos que bajo ninguna circunstancia aceptaría una transfusión de sangre. El cirujano se comprometió a respetar su decisión. Pero la noche antes de la operación, justo después de que se fuera la familia, el anestesista fue a ver a Bob. Le dijo que seguramente no le pondrían sangre, pero que la tendrían a la mano por si acaso. Quizás pensó que Bob cambiaría de opinión, ya que su familia no estaba con él. Pero Bob se mantuvo firme y dijo que no aceptaría sangre pasara lo que pasara. Párrafo 10. Pregunta: ¿por qué es peligrosa la manera de pensar de quienes no sirven a Jehová? Si empezamos a pensar como las personas del mundo, podríamos darle la espalda a Jehová y pasar por alto sus normas.
Por lo general, la sabiduría de este mundo nos empuja a satisfacer nuestros deseos egoístas. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué debemos evitar? En ocasiones, quizás pensemos que ciertas instrucciones que nos da Jehová tendrían que ser más detalladas. Puede que hasta sintamos la tentación de ir más allá de las cosas que están escritas. Primera a los Corintios 4:6. En los días de Jesús, los líderes religiosos cayeron en ese pecado. Le añadieron a la ley reglas que ellos mismos inventaron, y eso fue una carga pesada para la gente. Pero Jehová nos da instrucciones claras mediante su palabra y organización. No hace falta que añadamos nada. Por eso, no vamos más allá de lo que está escrito en la Biblia, ni inventamos normas sobre cuestiones personales para imponérselas a otros. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo promueve Satanás los razonamientos falsos? En la actualidad, Satanás utiliza los medios de comunicación y las redes sociales para difundir teorías conspiratorias y noticias falsas promovidas por líderes políticos. Durante la pandemia del COVID-19, circuló mucha información falsa. Los testigos de Jehová que siguieron las instrucciones de la organización se evitaron los problemas y el estrés que tuvieron los que le hicieron caso a información de este tipo. Párrafo 13. Pregunta: ¿por qué no debemos permitir que nada nos distraiga? No debemos perder de vista qué cosas son las más importantes. Filipenses 1, 9 y 10. Las distracciones nos roban el tiempo y la atención que podríamos invertir en cosas más provechosas. Actividades del día a día como comer, beber, divertirnos y trabajar pudieran distraernos si dejamos que se vuelvan el centro de nuestra vida. Párrafo 14. Pregunta: ¿qué nos puede ayudar a mantenernos firmes al lado de Jehová? Pensemos en por qué nos dedicamos y bautizamos. Dimos esos pasos porque deseábamos ponernos de parte de Jehová. Recuerde lo que lo ayudó a convencerse de que esta es la verdad. Llegó a conocer a Jehová, a verlo como su Padre Celestial y a respetarlo y amarlo. Su fe creció y lo motivó a arrepentirse de sus pecados. Usted dejó de hacer las cosas que Jehová odia y comenzó a hacer lo que a él le gusta. Sintió un gran alivio al ver que Dios lo perdonaba. Párrafo 15. Pregunta: ¿cómo nos ayuda a estudiar la palabra de Dios y meditar en ella? Un árbol necesita tener raíces profundas para mantenerse firme. De la misma manera, nosotros necesitamos tener una fe arraigada en la palabra de Dios para mantenernos firmes. A medida que un árbol crece, sus raíces también lo hacen y van agarrándose con más fuerza de la tierra. Cuando estudiamos y meditamos, se fortalece nuestra fe y nos convencemos más de que las enseñanzas de Dios son las mejores. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo le ayudó a Bob tener un corazón firme? Volvamos al ejemplo de Bob, de quien hablamos en el párrafo 9. ¿Cómo le ayudó tener un corazón firme? Cuando le dijeron que tendrían sangre disponible por si acaso, contestó que si había la más mínima posibilidad de que le pusieran sangre, se iría de inmediato. Bob cuenta: no lo dudé ni un segundo, y tampoco me preocupaba lo que pudiera pasar. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué aprendemos de la experiencia de Bob? Bob no esperó a estar en el hospital para tomar la decisión de mantenerse firme. Ya la había tomado desde mucho antes. En primer lugar, deseaba de todo corazón hacer feliz a Jehová. En segundo lugar, estudió lo que dice en la Biblia y nuestras publicaciones sobre la santidad de la vida y la sangre. Por último, estaba convencido de que Jehová lo recompensaría si seguía sus normas. Al igual que Bob, podemos tener un corazón firme ante cualquier prueba que se nos presente.
Párrafo 18. Pregunta: ¿qué nos enseña el ejemplo de Barak? Pensemos en el juez Barak y en lo bien que le fue por seguir las instrucciones de Jehová sin dudar. En esa época, los israelitas no estaban preparados para ir a la batalla. No tenían ni un escudo ni una lanza. A pesar de todo, Jehová le dijo a Barak que se fuera a pelear contra Sísara y su ejército cananeo, que estaban armados hasta los dientes. Jueces 5:8. La profetisa Débora le dijo a Barak que bajara del monte Tabor a la llanura para enfrentarse con Sísara y sus 900 carros. Aunque en terreno llano los carros tendrían ventaja, Barak obedeció. Mientras los soldados bajaban del monte, Jehová mandó un fuerte aguacero. Los carros se atascaron en el lodo y Jehová le dio a Barak la victoria. Lo mismo puede decirse de nosotros. Jehová nos dará la victoria si confiamos en Él y seguimos las instrucciones que nos da mediante su organización. Párrafo 19. Pregunta: ¿por qué quiere usted seguir siendo firme? Por nada del mundo dejemos que la persecución, las presiones más sutiles, la forma de pensar humana, los razonamientos falsos y las distracciones nos sacudan. Mantengámonos firmes e inamovibles, y estemos siempre decididos a amar a Jehová y obedecer sus normas. Al mismo tiempo, tenemos que ser razonables. ¿Qué respondería? ¿En qué campos debemos obedecer con firmeza las leyes y normas de Jehová? ¿Qué tácticas utiliza Satanás para intentar debilitar nuestra determinación de mantenernos firmes? ¿Qué 4 cosas nos ayudarán a mantenernos firmes?